Muy bien, buenas noches a todos. Ha sido un tiempo lindo de canciones, de reflexionar en la persona de Dios. Y siguiendo un poco con lo que cantábamos también, bueno, era mi deseo, mi anhelo también continuar un poco con el hilo de lo que habíamos reflexionado el domingo pasado acerca del servicio, del ministerio, del servir, ¿sí? Hablar un poco acerca de, bueno, qué es lo que nos dicen las escrituras, qué es lo que podemos aprender acerca de, bueno, del propósito, de la finalidad, del objetivo de, bueno, del hecho de involucrarme en el servicio, en el ministerio, en la obra, porque siempre se nos anima, ¿no? A participar, se nos anima a estar, a servir. eh, Pero muchas veces cuando empezamos a servir, empezamos a involucrarnos, bueno, nos faltan las dificultades, nos faltan las pruebas. Hay momentos donde en medio de nuestro servicio, en medio de nuestro ministerio, bueno, las cosas no funcionan del todo bien. eh, Dificultades en la familia, en el trabajo, dificultades de todo tipo. Y yo creo que Satanás es muy astuto, ha sido muy astuto eh, en presionar en cierta manera también a los siervos de Dios. Siempre compartimos también con los muchachos que parece mentira, ¿no? Pero es una realidad de que cuando uno más quiere acercarse, ¿verdad?, a Dios, cuando uno más quiere conocer de Dios, cuando uno más quiere ser parte, es donde empiezan a aparecer dificultades, pruebas, tentaciones que quizás antes no nos pasaban, no nos molestaban, no aparecían. Y bueno, y muchas veces es en estas circunstancias donde eh, perdemos un poco de vista el objetivo de nuestro servicio, donde perdemos un poco de vista eh, el propósito del servir. Y quisiera compartir con todos ustedes, bueno, tres puntos, propósitos, valga la redundancia, acerca de, bueno, qué es lo que dicen las escrituras, ¿no? Con respecto a esto. Podríamos estar hablando largo y tendido, ¿no? Acerca bueno, del hecho del servir, pero vamos a tratar de resumirlo en tres puntos que me han parecido importantes. Pero antes de continuar, les voy a pedir que me acompañen, vamos a tener un tiempo de oración, ¿sí? Bendito Señor, entrando en tu presencia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Como dice tu palabra, que son nuevas e inmensas, Señor, cada día, cada mañana. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos das lo que necesitamos, porque nos das esta libertad de poder reunirnos, de poder abrir tu palabra, de poder cantarte, de poder aprender, Señor, lo que dicen las escrituras. Pedirte que estés guiando, Señor, este tiempo donde tú, que conoces cada uno de nuestros corazones, Señor, estés hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, bendice tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les voy a pedir que me acompañen con las escrituras a 1 Timoteo, capítulo 1. Y si tenemos que reflexionar acerca del propósito, ¿verdad?, de nuestro ministerio, el propósito de servir, lo encontramos claro en estos pasajes que vamos a leer. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16. El apóstol le decía a Timoteo algo interesante que dice así. Versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Y dice aquí algo interesante, que lo he marcado, dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Bueno, sin lugar a dudas, una de las primeras cosas en las que tenemos que pensar y reflexionar en nuestra vida diaria y en la forma en que nosotros servimos
es en lo que Dios ha hecho y está trabajando en cada uno de nosotros. Cantábamos aquí una parte de la canción que dice muy linda, bueno, he venido a estar contigo, he venido a ser tu amigo, decía la canción, ¿no? Y un poco tiene relación con esto. Decía Pablo, es mi deseo que podamos ser cartas abiertas, ¿verdad? Al mundo, a los demás. Es el deseo del Señor, es que el mundo, que la sociedad, que las personas que nos rodean, bueno, puedan ver a Dios a través de nuestras vidas. Y cuando hablamos de esto, bueno, sin lugar a dudas, tenemos un primer obstáculo porque uno lo dice así como si fuera algo sencillo, ¿no? Pero díganme si no es una tarea difícil, si no es una tarea que conlleva un reto, un desafío. Primero porque somos pecadores, es una realidad. Porque muchas veces es la carne la que logra imponerse en nuestra vida diaria. Y esto es un desafío, ¿por qué? Porque el poder ser luz, el poder ser, como dice aquí la Escritura, ejemplo para los que habían de creer. Bueno, es un desafío porque ataca directamente mi corazón. Tengo que someterme a la voluntad de Dios. Tengo que, como dice el pasaje, negarme a mí mismo. Tengo que ser humilde. Y el ser eso, bueno, pega de lleno en mi orgullo porque muchas veces implica que debo perdonar, muchas veces implica que debo amar sin necesariamente que sea correspondido. Debo dejar muchas veces de lado mis planes o mis proyectos o sencillamente mis deseos, ponerlos a un lado para entregarme por completo, porque cuando hablamos de amor en las Escrituras, no es un sentimiento o una emoción, ¿verdad? Dios nos enseñó a cada uno de nosotros la muestra de amor más grande y más sublime, y hemos tenido en ese acto por parte de Dios el ejemplo más grande de amor, que es Dios entregándolo a su Hijo en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y bueno, sin lugar a dudas, el amor es entrega. El amor implica una decisión y un desafío por parte mía. Pero también otro versículo siguiendo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, versículo muy conocido, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Avanzamos un poquito más, Tito, capítulo 2, versículo 6 al 8 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, qué desafío grande que nos plantean las Escrituras, porque sin dudas el consejo es a que debemos, bueno, ser íntegros, debemos ser serios, debemos ser lo más cercano posible a la palabra de Dios, debemos tener un estilo de vida y una conducta irreprochable, dicen las Escrituras. Resulta interesante porque siempre hablamos de servicio, siempre hablamos del hacer, de la actividad, que en sí las actividades, el servicio, el ministerio, bueno, no es algo malo en sí mismo. Ahora, muchas veces me he planteado esta pregunta, bueno, ¿qué busca el Señor? ¿Calidad o cantidad? Bueno, sin duda algunos van a decir, no, el Señor busca calidad, el Señor busca, otros van a decir, el Señor busca cantidad. Pero si reflexionamos bien, creo que el Señor busca ambas cosas también en nosotros. Porque tampoco de nada sirve, ¿no?, que uno esté involucrado a más no poder en las actividades de la iglesia, en los ministerios, en la práctica del servicio, pero tener un corazón lejos de Dios. Eso no resultaría en una bendición, primero, ni para nosotros, ni por consiguiente para el cuerpo de Cristo que es la iglesia.
Entonces, algo que las Escrituras nos llevan a reflexionar, a examinarnos primeros, ¿verdad? Nosotros mismos es, bueno, evaluemos nuestro corazón. Evaluemos nuestro corazón. Y esto no quiere decir, ¿no?, que no vas a tener pecado, no quiere decir que no vas a tener errores, no quiere decir que te vas a equivocar. No, porque hay unas realidades que las Escrituras mismas dicen, ¿no? Todos somos pecadores, somos personas que nos equivocamos. Dice Santiago, ¿no? Si alguno no ofende en palabra, bueno, es varón muy maduro, varón perfecto. Entonces, el error, el pecado es algo con lo que vamos a tener que lidiar y con lo que vamos a tener que luchar. Es una realidad. Ahora, ¿cuál es la disposición de nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? En nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas, porque vamos a reflexionar más adelante, pero el servicio, el ministerio no solamente se circunscribe a las actividades dentro de la iglesia o las actividades organizadas por la iglesia. Vamos a aprender y ver que el servir trasciende mucho más allá de las actividades que se realizan por parte de la iglesia. Uno puede servir en la casa, uno puede servir en el trabajo. En todos lados donde nosotros estamos, hemos de tener oportunidades de servicio y de ministerio por sencillamente esto, para ejemplo de los que han de creer para Él, para vida eterna. Nosotros que hemos entendido esta realidad de la que cantamos y de la que siempre agradecemos a Dios, de que el Señor nos ha salvado, de que el Señor ha enviado a su Hijo, de que Él nos ha limpiado todos nuestros pecados. Bueno, es ese amor por parte de Dios, es lo que me debe a mí impulsar a mostrar el amor a los que me rodean, a mostrar ese amor que yo he recibido de Dios a los demás. Juan ilustraba algo parecido a esto en un pasaje muy conocido que dice, bueno, en esto consiste el amor, no en que nosotros podamos amarnos, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y después dice, miren, la gente cuando los observen no se van a dar cuenta que ustedes son cristianos por cuánto saben de las Escrituras, ni cuántas tareas realizan o cuán bien lo hacen, sino un concepto que trascendía todo, que es en cuánto se amen los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, si hay algo que debe motivar mi ministerio, mi servicio, en primer lugar es el amor de Dios. Y es esto lo que me debe llevar a mí a examinar mi corazón y bueno, decir, ¿cuánto he dejado que la misericordia, que la gracia de Dios transforme mi vida? ¿Cuánto he permitido de esto? Estamos estudiando también en el grupo pequeño acerca de la vida cristiana y me ha sido bueno recordar unos versículos que han marcado mi vida, que es en Efesios, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 17 y 18, donde habla acerca de esto de ser llenos, ¿verdad?, del Espíritu, donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Y aquí el apóstol presentaba, ¿verdad?, esta idea, este cuadro, este ejemplo, que nos sirve mucho para, bueno, ¿cómo es esto de la dependencia de Dios? Porque por un lado uno dice que tiene que ver el embriagarse, ¿no?, con ser lleno, pero este concepto es magnífico, porque tenemos de un lado, ¿verdad?, un borracho, vamos a decirlo así, que está bajo los efectos del alcohol. Y cuando alguien está bajo los efectos del alcohol, bueno, pierde el control, ¿no?, de tus palabras, de tus movimientos, de tus acciones. Estás totalmente bajo los efectos del alcohol. Y se presenta, por un lado, este cuadro de que donde vos, quien controla tu cuerpo, tus acciones es el alcohol, y por el otro lado tenemos otro cuadro totalmente distinto. Dice, sed llenos del Espíritu. Y cuando hablamos de esta llenura del Espíritu, nos referimos estrictamente a que sea el Espíritu Santo quien tome el control de nuestra vida.
quien guíe nuestro corazón, quien tome las riendas dentro nuestro. Y claro, es cuando nosotros permitimos esto en nuestra vida diaria, es donde se empieza a hacer de manifiesto, ¿verdad? El fruto del Espíritu, donde el Espíritu me guía en mi servicio, en mi ministerio, en mi día a día, en mi trabajo, en mis acciones. Y claro, Pablo lo decía también en otra parte de las Escrituras, que presentaba esta idea, ¿verdad?, opuesta de la lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne busca las cosas de la carne, me impulsa a mí, me lleva, me tira a mí hacia la naturaleza pecaminosa, a satisfacer los deseos de mi naturaleza pecaminosa, pero por el otro lado dice que tenemos al espíritu que me impulsa y me empuja a mí hacia las cosas que son de Dios. Y estas dos cosas, dice, se oponen. No pueden estar las dos juntas y no pueden convivir estas dos cosas juntas. De manera que aquí estamos nosotros en el medio y es impresionante porque la decisión recae sobre cada uno de nosotros. Porque depende de cada uno de nosotros, de a quién le damos más lugar, es cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser nuestro ministerio, nuestro servicio, cómo va a ser nuestra vida, ¿verdad? En todos los ámbitos y contextos en los cuales estemos. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la conclusión de la palabra de Dios? Bueno, mira, hermano, cuando hablamos de servicio, sí o sí debemos hablar de un corazón rendido a los pies de Cristo. Sí o sí tenemos que hablar de un corazón entregado a Dios. Porque va a haber situaciones incluso donde quizás usted va a estar, por ejemplo, va a practicar el servicio, el ministerio, y muchas veces nadie lo va a notar, muchas veces nadie lo va a felicitar, nadie lo va a animar, incluso va a notar que mientras más se involucra en el servicio, quizás las cosas a nuestro alrededor empiezan a andar mal. Bueno, ¿y quién me sostiene a mí en ese momento? No son las personas las que me van a sostener, no es la carne la que me sostiene, sino es Dios quien me da la fuerza a mí para aún así poder servirle. Es Dios quien me da la fuerza a mí para seguir mi vida diaria. Es en Cristo en quien nosotros encontramos esa paz a pesar de las dificultades. Es en Cristo en quien nosotros encontramos el gozo del servir, el gozo de entregarlo todo sin recibir nada, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar también acerca del ministerio, bueno, es el desafío a examinar nuestros corazones. Examinar nuestros corazones, porque dice el apóstol en el versículo que leíamos en 1 Timoteo, dice, bueno, para ejemplo de los que habían de creer, es decir, ejemplo de qué, de la misericordia, de la gracia de Dios que ha sido manifestada en mi vida. Es mostrarle al mundo, es mostrarle a todos, bueno, de que no se trata de que tienes que ser con un coeficiente intelectual muy alto, ni de tus habilidades, ni de los recursos que vos puedas tener. No. Dios puede trabajar en tu vida sin importar de dónde vengas, cómo estés. Dios trabaja en nuestras vidas a pesar de cualquier cosa. Y el poder de Dios se puede manifestar en nuestras vidas sin importar lo que esté a nuestro alrededor. Y muchas veces limitamos nosotros mismos, ¿no? Es lo que Dios puede hacer en nosotros. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos tiramos abajo, quienes nos ponemos estas barreras o estas limitaciones. No, ya estoy muy grande, o no, soy muy chico, o no tengo plata, o no tengo esto, o no tengo lo otro. Mire, no se ponga esas limitaciones o esas barreras. A veces no, y hablo de mí mismo también, ¿no? A veces no logramos dimensionar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y qué grandioso es entonces cuando
cuando podemos someter nuestras vidas, nuestro corazón a Dios, y podemos empezar a partir de ahí a poder ser realmente instrumentos, ¿no?, limpios, útiles en las manos del Señor. Pero avanzamos un poco más. Quizás un versículo muy conocido. En primer lugar decíamos, el primer propósito es para ejemplo de la misericordia de Dios. Pero hay un segundo propósito que muchas veces lo distorsionamos, y es que nuestro gran ministerio. ¿Cuál es nuestro gran ministerio? Y diría que hasta el único: hacer discípulos. Y para eso le voy a pedir que me acompañen en un versículo muy conocido, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Perdón, Fabi, te tomó el agua. Mateo 28, versículo 19 dice, seguramente lo sabemos, muy conocido, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay otro pasaje, no hace falta que lo busquen, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y bueno, y aquí es como que presentamos básicamente el método que Jesús usaba, ¿verdad?, que es el discipulado, ¿sí? Tenemos este gran desafío que dice hacer discípulos. Y resulta interesante porque muchas veces llegamos a distorsionar esta idea, pero saben ustedes, leía acerca de un dicho antiguo, ¿sí?, judío antiguo, que dice así: cúbrete con el polvo de tu rabino. ¿Lo han escuchado alguna vez? Lo repito, dice: cúbrete con el polvo de tu rabino. Y es hablando acerca del discipulado, ¿no? Pero ¿cuál era la idea de este dicho que tenían muy antiguo? Bueno, hablaba acerca de la cercanía, ¿no? Hablaba acerca del apego. La idea era que, bueno, debías estar tan cerca de tu maestro, de tu rabino, debías caminar tan cerca de él, de tal manera que cuando él camine, ¿sí?, el polvo que levante, ¿verdad?, tras caminar, se te impregne a vos, te pegue a vos. Y bueno, y vemos aquí esta idea de cercanía, ¿no?, esta idea de apego. Y es algo, ¿por qué les decía que es algo que muchas veces distorsionamos? Bueno, me ha pasado a mí también, de que muchas veces tenemos una idea errada acerca de lo que es el servicio o el ministerio. Capaz lo llegamos a circunscribir en una actividad, en un programa, en una actividad eventual, pero el servir, el ministrar a Dios, por eso decíamos que es algo que trasciende, porque ¿cuál es nuestro gran y quizás único ministerio? Es hacer discípulos, es ir y hacer discípulos. Y el hacer discípulos es algo que deberíamos practicarlo quizás casi en todo momento. Sería como un estilo de vida, ¿no? Porque hacer discípulos es reproducir no a mí mismo, no mi persona, no mis características ni mi carácter en la otra persona, sino es reproducir la persona de Dios, es reproducir a Cristo en la otra persona. Y es un proceso que, claro, hablamos de hacer discípulos, obviamente es algo que empieza, ¿verdad?, con el mensaje del Evangelio llegando a la otra persona, pero no es algo que termine ahí, sino es algo que continúe, que continúa. Hay algo interesante porque la palabra para servir surge del término diáconos, que a su vez, diáconos es un término en griego compuesto, ¿no? Está compuesto por dos palabras: dia, que significa a través de o por medio de,
y después coneo o conía, no sé griego, así que perdónenme si hablo o lo pronuncio mal. Esto se refiere a polvo o camino polvoriento. Y entonces, ¿cuál era la idea o el concepto de esta palabra diáconos? Sería algo así como que el que se mueve apresuradamente a través del polvo para servir. Bueno, es una reflexión que hacían en ese tiempo, ¿verdad? Pero da esta idea, ¿no? De la diligencia o la rapidez, ¿sí? En esta práctica de servir. Pero es más interesante aún porque esta palabra diáconos, ¿no? De servir o que se traduce también en ministrar, no es que es algo aislado en sí mismo, no es que es algo que habla acerca de la actividad en sí misma, ¿no? De yo participo en una actividad o en un ministerio, sino que en este tiempo el concepto de servir implicaba también algo de fondo, digamos, y es que era el amor o la honra. Y aparecen aquí estas dos ideas, estos dos conceptos de amor o de honra. ¿Por qué? Porque ellos transmitían este amor, ¿verdad? En su servicio, lo hacían motivados o impulsados por amor, o trataban de honrar a quien servía, ¿verdad? A quien estaban sirviendo. Entonces resulta interesante porque, bueno, es algo por lo que también podemos, es una óptica más por la cual podemos ver nuestro servicio, nuestro ministerio. ¿Cuál es la motivación también? ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros en esta práctica de servir? Y de nuevo, uno habla y menciona la palabra servir, pero no quiero que lo encuadremos en estas cuatro paredes de la iglesia o de las actividades de aquí mismo, sino en en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos manejamos. Uno puede mostrar ese amor, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, a los vecinos, y es eso lo que debería motivar nuestras decisiones, nuestro andar diario. Y es, bueno, soy portador, ¿verdad? De este mensaje de amor de Dios que ha sido plantado en mi corazón, que ha cambiado mi vida, que me ha dado una esperanza que trasciende cualquier circunstancia a la cual yo pueda pasar. Y bueno, debería destilar, ¿no? De nuestras vidas el amor en lo que hacemos. El amor, la esperanza, la honra por Dios. Y bueno, y reflexionamos acerca de este gran ministerio, ¿no? Hacer discípulos es reproducir a Cristo en otras personas. Y antes de avanzar, bueno, también es importante recordar esto porque uno siempre lo dice, pero muchas veces nos olvidamos y de que debemos tener en cuenta de que, bueno, el ministerio y el servicio son las personas, ¿no? De que lo más importante no es la actividad en sí misma, sino las personas. Y es que las personas puedan recibir, como decíamos, el amor, puedan recibir el mensaje del Evangelio. De hecho, hacemos una actividad, ¿verdad? Tenemos ministerios, actividades en la iglesia, pero con un propósito muy claro de fondo. Tenemos un programa para los adolescentes, bueno, ¿y cuál es el objetivo? Y es que los adolescentes puedan recibir el mensaje del Evangelio, de que puedan ser confrontados con el Evangelio de Dios. Y porque entendemos que el Evangelio primeramente ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? De que el Evangelio ha sembrado una esperanza en nosotros y entendemos de que es eso lo que nosotros tenemos que transmitir. Entonces, hacemos toda una actividad que, hablando de esta manera, pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo primordial y lo más importante? Es el Evangelio transmitido a cada uno de los chicos. Y es así en todas las actividades que por ahí planificamos o queremos hacer. Entonces, bueno, es no perder el foco de lo que estamos haciendo, ¿no? No perder el foco de por qué lo hacemos, de que cuál es el propósito. Primero es, bueno, mi gran ministerio es hacer discípulos. Entonces, con esto en mente, vengo y sirvo.
con esto en mente, no me sale predicarle o no sé cómo predicarle, lo invito a la iglesia, lo invito al grupo, lo invito al programa. ¿Para qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Que conozca a Cristo. Que conozca a Cristo. Ese es nuestro gran ministerio. Y es con este propósito en mente que entendemos que, bueno, todo lo demás pasa a segundo plano. Lo más importante es el Evangelio de Cristo. Pero avanzamos un poco más y ya para ir terminando, relacionado también con esto, ¿cuál es nuestra gran meta? Colosenses capítulo 1, versículo 28. ¿Y por qué digo que está relacionado? Bueno, porque decíamos, ¿se acuerdan al principio de que discipulado no es algo que es ir y dejar el mensaje del Evangelio nada más, sino que es un proceso que comienza, ¿verdad?, con la entrega del Evangelio, comienza con el evangelismo, pero es algo que sigue. Dice Pablo en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? Y aquí tenemos la expresión de propósito de lo que se menciona anteriormente, ¿no? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y este es el propósito, es la gran meta que tenemos. Es que cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros pueda ser Cristo formado. Puede ser Cristo formado. Y esto, bueno, implica una serie de cosas, ¿no?, por detrás, porque hablamos de discipulado y hablamos de este dicho, ¿no?, de cercanía o de apego. Y es que, bueno, si pienso en mí, en lo que hago, en lo que sirvo, en lo que ministro, este es mi propósito. Tengo que contribuir hacia el crecimiento de mi hermano. Tengo que contribuir a que mi hermano pueda ser edificado, a que mi hermano pueda crecer y conocer a Cristo. Y esto es importante tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque no solamente implica cosas que yo tengo que hacer, sino muchas veces también cosas de las cuales debo privarme de hacer, ¿verdad? Es por eso que Pablo también hablaba en la carta de los Corintios, donde se producía este debate y donde decía, si a mi hermano le fuere de tropiezo, si a mi hermano le fuere ocasión de caer, no lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque todo lo tengo que hacer para la gloria de Cristo, todo lo tengo que hacer para no ser de tropiezo, ¿verdad?, a la otra persona. Y bueno, y es interesante cómo todo se va relacionando, ¿no? Porque ¿cuál es mi gran meta? ¿Cuál es mi gran propósito? Bueno, a fin de presentar perfecto a Cristo. Debo involucrarme, debo ser parte, ¿no?, del proceso, debo permitir que Dios a través de mi vida, ¿sí?, pueda bendecir a otros hermanos, poder ser parte del crecimiento de los otros hermanos, de la madurez de los otros hermanos. Y es esto lo que está de fondo en mis actividades, en mi ministerio. Como decíamos, no solamente implica cosas, ¿verdad?, de las que debo hacer, sino también muchas cosas de las que quizás me prive de hacerlas. Nuestra gran meta, la madurez en Cristo. Y para no extenderme más, bueno, es un desafío muy grande. Sí, Dios ha hablado mucho a mi corazón acerca del servicio. Bueno, porque qué bueno es recordar, ¿no?, el propósito del por qué sirvo, del por qué lo hago, del por qué me esfuerzo tanto. Porque como les compartí al principio, bueno, muchas veces vamos a venir desanimados porque las cosas no andan bien en el trabajo, en la familia, en los estudios, no sé, en cualquier ámbito de tu vida, las cosas pueden no andar bien. Puedes estar preocupado, puedes estar dolido. Tantas cosas que nos pasan en nuestra vida y que nos van a seguir pasando sin dudas, heridas con las que cargamos. Y bueno, y vemos con mucho dolor cómo esto ha afectado negativamente el servicio de muchos creyentes. Esto ha afectado muy mal.
porque muchas veces incluso nosotros mismos, ¿verdad? No tenemos esa capacidad para poder estar, para sobrellevar las cargas, como dicen las Escrituras, los unos a los otros. Muchas veces no nos damos cuenta, pasamos por alto y nos perdemos de animar quizás a la otra persona, de animarlo en sus dificultades, en sus pruebas, de serle un hermano, de ponernos a la par. Y esto termina afectando, ¿verdad? Las cosas que nos pasan en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Y es ahí donde nos estancamos, donde no crecemos. O sencillamente reflexionaba en que muchas veces, quizás a veces, uno llega a desanimarse porque dice, bueno, mi servicio, mi ministerio pasa desapercibido. Pero qué gozo cuando recordamos lo que las Escrituras, el ánimo que el Señor nos da, que Él no va a olvidar el esfuerzo de nuestras manos, de que Él no olvida nuestro esfuerzo. Dios no olvida el esfuerzo de que cada uno de ustedes hacen para ser parte del progreso de la obra y del progreso del Evangelio. Dios no olvida los sacrificios que cada uno de nosotros hacemos para la obra. El Señor no olvida. El Señor no es deudor de nadie. El Señor mira nuestras vidas, nuestros corazones, mira nuestro esfuerzo y Él lo tiene bien presente. Y Él lo tiene bien presente. Y qué gozoso es cuando después de haberlo dado todo en el ministerio, uno puede llegar a la casa y bueno, y puede decir gracias Dios, porque tú me has dado el privilegio y la oportunidad de ser parte. Gracias Dios porque he podido ofrendar para que mi hermano conozca a Cristo. Gracias Dios porque he podido participar, de que he podido ir. Gracias Dios porque me has dado la salud para poder participar en el ministerio. Gracias a Dios porque tengo mi trabajo y puedo sostener mi familia y que mi trabajo me permite ser. Gracias por todo lo que me has dado. Mire, no hace falta que nadie te haga una pasarela y llena de aplausos. No, el gozo está en cuando uno es consciente de que el Señor no olvida nuestro servicio. El gozo está en cuando uno es consciente de que el Señor nos sostiene en nuestro ministerio. Y el gozo está en el saber de que mi ministerio contribuye para poder ser ejemplo a los demás de la misericordia de Dios, para que mi ministerio contribuye a que discípulos sean levantados, sean forjados, a que personas conozcan a Cristo. Y el gozo está en que, Cristo es formado en el corazón de mi hermano, de que mi hermano ha podido madurar, ha podido crecer y estar más fuerte en Cristo. Espero que la palabra del Señor sea la propicia para cada uno de nuestros corazones. Quizás no los conozco muy de cerca a todos, pero no tengo dudas en que Dios es fiel, es poderoso y Él puede y seguirá obrando en cada uno de nuestros corazones. Así que este es el ánimo. No olvide por qué lo hace. No olvide por qué lo hace ni para quién se esfuerza. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, estamos agradecidos porque un domingo más podemos estar un grupo de tus hijos reunidos con la libertad de poder cantarte, de poder abrir tu palabra. Gracias porque hemos podido reflexionar, Señor, en todo lo que tú has hecho en la vida de estos grandes personajes bíblicos, pero también gracias porque esto es una muestra, Señor, nada más de lo que tú también puedes hacer en nuestras vidas. Gracias por lo que has venido trabajando, Dios, en nuestros corazones. Gracias porque hemos podido ver tu misericordia, tu bondad, tu gracia a diario. Agradecerte porque no permite, Señor, que nada nos falte, sin importar las circunstancias. Agradecidos estamos por cada uno de los hermanos que participa activamente, Señor, en el ministerio, de que se esfuerza. Gracias porque tú nos das este privilegio
de poder hacerlo, de poder ser parte, Señor, de la obra. Pero así también, Señor, te rogamos que nos sigas sosteniendo, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, Señor, para poder aún así seguir aprendiendo, seguir conociéndote cada vez más, de que podamos, Señor, cada vez estar más cerca tuyo, de que sepamos, Señor, huir del pecado, de las tentaciones, y de que, Señor, podamos crecer en el conocimiento, en amor, en sabiduría, y de podamos ser, Señor, así instrumentos útiles en tus manos, herramientas útiles en tus manos. Señor, como decía tu palabra, instrumentos, personas creyentes y irreprochables, Señor, y que así podamos ser ejemplo a los que servimos, a los que ministramos en cualquier ámbito, Señor, de nuestras vidas. Bendice este tiempo, bendice el tiempo de la cena también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.